el siglo del conocimiento. Y el conocimiento es una de las áreas de disputa del poder. Es quizás la más importante área de disputa del poder. El conocimiento fue a lo largo de los siglos una herramienta de poder. Piensen, sobre todo los más jóvenes, que hasta principios del siglo XX la Iglesia Católica no dejaba leer la Biblia a sus fieles y que había alguien que daba la misa de espaldas y en latín. Nadie entendía un soto, digámoslo con toda la letra, pero se era católico desde chiquito y se seguía para adelante. O sea que la apropiación del conocimiento, esa área de disputa, tiene que ver con cada paso de la política. Y cada paso de la política tiene que ver con el panorama político internacional. Nosotros hemos escuchado brillantemente en nuestra mesa hoy cuáles son las debilidades, como decía Diego, las cuestiones que tenemos que mejorar, como decía Federico, desde dónde nos paramos, como decía Solari, y Martín, que nos da un panorama desde adentro, profundo, sistémico, del área de ciencia y tecnología. Pero lo que tenemos que pensar acá es que, como dijo Garrincha una vez en el vestuario, a los que les gusta el fútbol, el director técnico le decía: vos te ubicás acá y vos pateás y vos tirás de acá y el otro patea. Y Garrincha, que era un humilde hombre de la favela, le dijo: hey jefe, el otro equipo no juega, el otro equipo juega. Y el otro equipo tiene planes absolutamente diagramados sobre la expansión de la apropiación del conocimiento en cada uno de los países sobre los cuales instala la mecánica del neoliberalismo, como se ha instalado hoy en la Argentina. Por eso yo me voy a meter en el área de Federico. Como él habló de algo quirúrgico, entonces yo le voy a meter de algo de energía. Una de las causas por las cuales está presa la compañera Milagros es que dirigía la principal organización social del país con altos índices de conciencia y con una historia que la emparenta con las mejores luchas populares de nuestros Güemes allá en la Emancipación Nacional, de nuestros Colla, de nuestros Aymara, que también los tenemos argentinos. ¿Por qué está presa Milagros? Porque hay un proyecto y tiene que ver con el litio, ¿o no? Tiene que ver con el segundo yacimiento mundial de litio que tenemos nosotros junto con Bolivia. Por eso el imperialismo ya es diagramado. Y cuando hablamos de imperialismo quizás tendríamos que empezar a sacarle la zona geográfica de Estados Unidos, porque ya son fondos de inversión supranacionales que van determinando las políticas en cada uno de los países. Entonces, el litio, junto con el agua dulce de la Triple Frontera, es el objeto del deseo, junto con la plataforma del litoral atlántico argentino colonial ocupado por Malvinas, de las 3 bases militares que Estados Unidos quiere poner en la Argentina. Por eso, si esto sucede, sepamos que vamos a tener un largo proceso político de lucha contra la colonización. Ya no va a ser el neoliberalismo que llega al poder por las urnas. Vamos a tener que dar una lucha profunda, histórica, militante, no solo en la Argentina, sino los pueblos latinoamericanos en esta conciencia de patria grande que pudimos instalar en los últimos 15 años, fundamentalmente a partir de esos enormes hombres como fueron Lula Chávez y Néstor Kirchner, quienes nos dieron la posibilidad de recuperar una conciencia continental, americana, profunda, criolla y morena que siempre el imperio intentó negar. Así como intentó negar a nuestros intelectuales, así como intentó enterrar una memoria americana desde Vasconcelos, desde Rodó, desde Martí, desde Rubén Darío, desde Manuel Ugarte, de los nuestros como Rodolfo Kusch, como De la Riega, como tanto Fermín Chávez, el mismo Sampay, también intentan bloquear aquellos desafíos
científicos, tecnológicos, que al nivel mundial nosotros podemos desarrollar con tanta igual o mayor capacidad que las que desarrolla el imperio. Esto tiene que ver con las políticas de Estado, no tiene que ver con la inversión, como bien lo dijo Martín, no tiene que ver con la inversión privada, tiene que ver con aquello que define lo que hoy está en pugna en el mundo. Esto no se entiende si no sabemos que el actual gobierno, prácticamente un presidente que parece el empleado del año de Walmart, que prácticamente no decide nada, decide todo aquello que le llega por escrito, va a formar parte de lo peor, de lo más degradado y de aquello que está siendo vencido en el mundo entero. Por diferentes formas, los pueblos están reaccionando al proceso de la financiarización a nivel internacional. Los pueblos quizás no nos gustan los contenidos ideológicos de algunos procesos de desafío que hacen los pueblos, pero los pueblos reaccionan como pueden, no como quieren, y no todos los pueblos tienen la ventaja de haber tenido, como el pueblo argentino y ahora Latinoamérica, un peronismo que plantea un modelo biocéntrico, antropocéntrico, donde ubica al hombre como el eje de la construcción del modelo social y no ubica los procesos económicos para someter a los pueblos en función de las tasas de interés o cuidar el déficit fiscal. Estos dos modelos están enfrentados en el mundo. Por eso las crisis de Europa, por eso los países pobres de Europa, por eso la Alianza Transpacífico, por eso la geoestrategia que ha plantado el imperio a partir del no al ALCA, ese hecho fundacional del 2005 que nos permitió empezar un proceso de construcción de soberanía e identidad, tal cual lo planteaba el general Perón el 1 de mayo de 1974 en el modelo argentino para un proyecto nacional. Ese testamento de Perón nos decía tres cosas. Nos decía, la primera de ellas, el mundo va a ser el mundo del continentalismo. El mundo del continentalismo. Nosotros éramos muy jóvenes, la edad de muchos de los jóvenes de hoy. Y decíamos, ¿de qué nos está hablando este viejo? Nosotros queremos hacer la revolución, viejo, queremos hacer la revolución. Y él nos hablaba del continentalismo. Nos hablaba de la defensa de los recursos naturales. Nos decía, van a venir por ellos con nosotros o sin nosotros. Será la capacidad del pueblo argentino de enfrentarlo o no enfrentarlo. Y van a venir por un área crítica, el agua dulce. Cuando dijo el agua dulce, nosotros dijimos, se nos quiere mojar la pólvora. No era mojar la pólvora, era que quería darnos la visión estratégica de aquello que se está pensando en el mundo, de lo que está pasando en el mundo y que nos dejó como legado y que hoy lo retomó a partir del 2003 Néstor y Cristina, cuando le devolvió al peronismo, después de la traición a la patria de los años 90, la identidad, la soberanía, la capacidad de repensarnos a nosotros mismos y recuperar el pensamiento nacional. Por eso, compañeros, el mapa internacional del mundo multipolar, bipolar debo estar yo ya a esta altura del campeonato, del mundo multipolar, el que nos ubicó los gobiernos de Néstor, Cristina, pero fundamentalmente el UNASUR, con ese piloto misilístico que es el BRICS, en una cosmovisión diferente, como tuvo Perón en el ABC en su momento, como tuvo la ruptura de aquellas hipótesis de conflictos con los países latinoamericanos que parece que obviamente quieren volver a instalar para fragmentar y volver a balcanizar América Latina, como balcanizaron y fragmentaron la ciencia y la tecnología, como balcanizaron y fragmentaron la salud, la educación, porque esto es como el cuento de la sábana corta, compañero, donde usted tira, puede agarrar economía, puede agarrar energía, puede agarrar política internacional. Donde usted tira, aparece la cara del monstruo y el monstruo siempre es el mismo y tiene una política para dominarnos, colonizarnos y conseguir los cipayos necesarios para llevar adelante sus políticas, como los que se subieron a los barcos de la vuelta obligado allá
en el siglo XIX acompañando las flotas inglesas y francesas para derrotar después definitivamente a Rosas después de la batalla de Caseros. Todo esto se repite. No hay grietas, compañeros. O se está del lado del pueblo, se está en función de las mayorías populares, se está en función de la conciencia nacional, se está en función de aquello que llamaba Artigas, y ahí hay un compañero Rosario del Tala, artiguista de ley, que me está escuchando. Artigas llamaba esto la necesaria unión, síntesis de las subjetividades de los pueblos originarios, de los mulatos, de los emos, de los zambos, de los negros libertos. Esto lo decía Artigas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Durante 12 años, muchos compañeros construyeron castillitos, muchos científicos construyeron pequeños espacios, muchos construyeron por donde le daba la posibilidad. Pero quieren que les diga una cosa, compañeros. Cuando hay un enemigo contra el neoliberalismo, los que están con nosotros tiran contra el neoliberalismo y todas las balas que vienen de allá son para nosotros iguales. O tiramos para allá o tiramos para acá, pero sin sectarismo, movilizando junto al pueblo las reivindicaciones y la defensa de los intereses y ampliación de derechos que conseguimos, o tiramos para acá y accedemos a la gobernabilidad. Yo le preguntaría a quienes hoy votan leyes para facilitar la gobernabilidad. Hay 3 banderas del peronismo. Independencia económica. Votaron el pago a los fondos buitres. Votaron el endeudamiento. Eso es independencia económica. Votaron una supuesta ley de reparación histórica a los jubilados, mentirosa, falaz, que viene a robarse los 778.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que son 52.000 millones de dólares, más de lo que hay en el Banco Central, acumulado por un gobierno nacional y popular tildado de ladrón. O nos olvidamos de robarnos eso, o somos unos estúpidos que lo dejamos ahí para que lo usufructen esto. Que no nos vengan a correr como con la corrupción, como dijo bien Federico. Que no nos vengan a correr de la corrupción. Nosotros fuimos un gobierno, como en cada época en que gobernamos, fuimos un gobierno que tuvimos corruptos. Claro que tuvimos corruptos, pero nunca fuimos un gobierno sistemático de corrupción, aliado a los sectores empresariales y a lo peor del capitalismo internacional, en especial su sector financiero, que ha provocado la fuga de divisas y el endeudamiento mayor que ha provocado en estos años. Pero quiero volver al tema del conocimiento. Me falta lo de la soberanía política. Lo de la soberanía política, muchachos, acaban de lanzar misiles desde Malvinas. Parece que Malvinas es una... Ahora le vamos a ir, en vez de regalarles ositos, ¿cómo se llamaban los ositos? Ah, Winnie, yo hablo mal el inglés, no sé cómo se llaman esas cosas. Bueno, en vez de regalarle ositos, le vamos a regalar pasajes aéreos, le vamos a regalar universidades, le vamos a facilitar las cosas para que se queden definitivamente. Miren, la guerra es un hecho más de la política, pero la guerra no solamente se hace por las armas, se hace por la diplomacia, se hace por la economía, se hace por el comercio, se hace por cada uno de los ítems que hace a las relaciones institucionales, y un país o está en guerra o un país es sumiso, colonial y dependiente, aceptando las órdenes del imperio inglés. Esta es la diferencia. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el centro en el tema de la investigación y el desarrollo. Miren, Federico me la dejó picando y yo la voy a tomar, que es el tema de no seguir la agenda del enemigo. ¿Por qué tenemos que discutir tarifas los argentinos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que discutir subsidios los argentinos? ¿Acaso si yo no pago el agua, me vas a cortar el agua? Y yo me voy a morir porque no tengo agua. Digamos, llevemos el absurdo. El gas, la luz y la electricidad son derechos y deben ser garantizados por el Estado argentino a lo que cueste, a lo que venga y a lo que dé. No entremos en la discusión del enemigo.
Hay que tratar de evitar que el enemigo no nos lleve de la nariz a esa discusión. Por eso el tema de la gobernabilidad es una falacia. Como es una falacia la cobertura universal de salud. Como es una falacia porque va directamente al aseguramiento de la salud. Le van a dar un carnecito a los pobres y le van a decir ahora con esto se atiende en todos lados. Vayan a ver a Colombia, que hace 20 años tiene el CUS implementado y donde los índices absolutos, indicadores de la calidad de la atención médica han disminuido a lo máximo. Hoy en Colombia para operarse una apendicitis hay que hacer un juicio y que un juez te lo autorice. ¿Por qué? Porque tiene un programa mínimo y fuera de ese programa es plata del bolsillo. Y quieren que les diga una cosa, uno puede cuidarse con el gas, uno puede cuidarse con la electricidad, pero la demanda de salud, como bien dice mi compañero y amigo Daniel Goyán, es inelástica. O sea, cuando uno tiene un problema de salud, lo tiene que resolver sí o sí. Es absoluto. Además, es el derecho humano esencial. Y cobertura de salud en la Argentina hay desde Carrillo. A nosotros nos pasa cualquier cosa hoy. Vamos al Hospital Fiorito, que está acá a 4 cuadras, y nos atiende de lo que sea. Y no nos van a preguntar si estamos de paso, si venimos de Europa, o venimos del Río de la Plata, o venimos del Paraguay. Nos van a atender, porque esta fue la concepción carrillista. La misma concepción carrillista que nos dijo que la ciencia y la tecnología, si no estaban al servicio del pueblo, no sirven absolutamente de nada. Y también nos dijo que el mejor plan de salud era agua corriente y cloaca. Por eso los 12 años de gobierno nacional y popular, primero con Néstor y después con Cristina, mejoramos los índices de salud de toda la Argentina, de los 43 millones de argentinos, porque las condiciones de vida, aquello que llamamos epidemiología crítica, dio respuestas sanitarias por fuera de los sistemas de salud, mejorando desde el empleo hasta la percepción de una vida posible, hasta la inserción en las universidades nacionales de nuestros hijos como proyecto de vida. Eso es salud. No es salud el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad es el negocio de las multinacionales farmacéuticas. Es el negocio de las tecnologías médicas. Yo les voy a contar, para que sepamos todos los que estamos acá, cómo cuando yo hablo de financiarización, estoy hablando de un hecho concreto. Miren, compañeros, hace 45 años que no se creaba una sola medicación para curar una sola enfermedad. El sistema no necesita enfermos, no necesita ni sanos ni muertos, enfermos, y nos crea enfermedades. Pero, oh casualidad, por esas cosas del destino, un egipcio, investigador, un hombre dedicado a la investigación, descubre de casualidad, investigando las 3 drogas del HIV para mejorar su prestación y sus efectos secundarios, descubre que esa droga curaba la hepatitis C en 90 días. Es como la probeta de Fleming con el antibiótico. Se olvidó descubierta, ahí surgió. Este tipo, más contento que perro con 2 colas, perdonen el lenguaje coloquial, pero yo soy coloquial, pues empieza a publicar en Max Planck, ¿cómo se llama? La alemana. Max Planck, sí. Max Planck, sí, él habla inglés, yo no. Y es mi amigo, además, por eso me perdona. Empieza a publicar diciendo, esto es un hallazgo para la humanidad. Ustedes saben que la hepatitis C es una enfermedad mortal. En la Argentina tenemos 600.000 positivos de laboratorio. Se enferman solamente el 1, el 2% a lo sumo. Y esto hizo que rápidamente las alertas se prendiesen. Se fueron al Cairo los muchachos del laboratorio Biglia y se presentaron a este egipcio y le dijeron, venimos a comprarle la patente. ¿Qué la parió? Y él dijo, no, esto es para la humanidad. ¿Qué le contestaron los tipos? Para nosotros la humanidad tiene precio, así que le dejamos la propuesta. A los 3 días, con lágrimas en los ojos, este investigador egipcio estaba vendiendo la patente. ¿Saben en cuánto? 11.200 millones de dólares. Un laboratorio que no tiene una sola planta productora. ¿Saben quiénes son los dueños? 2 tipos que ustedes conocen.
Uno es Paul Singer, no sé si le suena, y el otro es Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, principal traficante de armas del mundo en este momento. Esos tipos ya no tienen una industria farmacéutica, tienen un proceso de extorsión. Como cura ese medicamento, tienen que tener un recupero muy rápido. Entonces dividieron el mundo en 3 categorías. Es muy interesante, Federico, esto. Los países de alta renta, $1.000 el comprimido. 90 días el comprimido, $90.000. Los países de renta media, $100 el comprimido. $9.000. Y los países pobres, que le dieron una franquicia a la India para que lo hagan ellos porque no se quieren mezclar con los negros, vieron que no se quieren mezclar con los negros, se la dieron a la India, $10. La misma pastilla, el mismo comprimido, lo cual está en contra de la declaración del medicamento como bien social de salud, que tiene que tener precio uniforme, pero como domina el mercado, fijan precio en función de la capacidad de compra. Ya no es lo que resulta del costo. Fue Daniel Goyan a la India y consiguió a $8. Había que hacer una triangulación difícil. Y le preguntamos a los indios, ¿cuánto ganan ustedes a $8? 400%. ¿Se dan cuenta? De $1.000 a $8 y todavía esto gana el 400%. Esto está transformando porque los excedentes financieros de estas maniobras especulativas de la timba financiera internacional están manejando los programas del Banco Mundial, están manejando los programas del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, manejan los programas de Naciones Unidas en ciencia y tecnología para todos los países que quieren colonizar en el mundo. Estos son los fondos. De ahí salen. No necesitan que nosotros tengamos un malo o un buen pasar. ¿Saben lo que necesitan ellos para la Argentina? No tener conflicto social. Lástima que estamos los peronistas, que vamos a estar en el conflicto social, que le vamos a provocar el conflicto social y que vamos a liderar el conflicto social. Por eso, compañeros, yo quiero decirles que este mismo Donald Rumsfeld fue denunciado por Hillary Clinton, fíjense ustedes, porque en un momento determinado compró todos los campos de cultivo de anís del mundo, porque del anís sale el Tamiflu, esa droga que se puso de moda con la gripe A y con todas esas cosas. Cuando él logra el 100% de la producción de anís prácticamente en el mundo, ese medicamento pasa de $20 a $700. Y si no tenés para pagarlo, hermano, no formás parte del sistema. Entonces, uno tiene que saber que el enemigo tiene una presencia, pero tenemos una ventaja. El enemigo está en pérdida, como los aviones que van perdiendo potencia. Está sufriendo la impronta de haber surgido nuevos actores internacionales. Tanto es así que aún este gobierno no pudo pelearse ni con Rusia ni con China. Quisieron suspender o bajar de potencia Zepernik y Néstor Kirchner. Quisieron suspender a Tucha 3. No pudieron. No pudieron. Saben que sí quieren pelearse con Venezuela, obviamente, pero no se van a pelear ni con China ni con Rusia. Esto está claro, porque el mundo está en movimiento, porque no es que no quiera pelearse Macri. Macri sí quiere pelearse. Es tan tonto que quiere pelearse con cualquiera porque cree que le hace un favor a sus mandantes. No es así, compañero. El que no quiere pelearse es Estados Unidos, que tiene posiciones comprometidas en el marco internacional y que tiene que operar de manera tal cuyo objetivo tiene que ser fundamentalmente recuperar aquello que le hizo daño en los últimos 15 años. ¿Qué le hizo daño? Le hizo daño el UNASUR, el principal daño a los intereses de los imperios y de los sectores financieros fue el UNASUR, y por eso 136 países del mundo acompañaron la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas para dar una batalla a los fondos buitres, porque ese es el mundo que se venía y porque esa es la batalla que tenemos que dar.
Por eso, compañeros, para último dato, antes de finalizar, quiero decirles lo siguiente. El señor Trump, que se jodan los norteamericanos, lo van a sufrir ellos, acaba de bajar la Alianza Transpacífico. Alianza Transpacífico que no surge de un repollo, surge como respuesta al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura de China, que hoy tiene 57 países, compite con el Fondo Monetario Internacional y que los chinos han logrado en menos de 2 años de pasar de 22 países a 57. Ahí está Inglaterra, ahí está Francia, ahí está Italia, Nueva Zelanda y Australia. Esto hizo temblar a Estados Unidos. Por eso le digo que hay una confrontación, hay una guerra. ¿Quién votó en la Alianza Transpacífico? Los demócratas no quisieron votarla porque destruye trabajo, que es el eje sobre el cual construyó Trump su triunfo para vencer a Hillary Clinton. La votaron los republicanos a partir de 3 condiciones. Reflotar la cuarta flota, que hacía 40 años estaba desactivada. Desde el consenso de Washington en adelante habían desactivado la cuarta flota. Avanzar sobre un proceso de paz en Cuba, porque la propuesta era, mientras exista Cuba siendo víctima, los países latinoamericanos van a seguir solidarizándose, hay que destrabar esto. Y la tercera, terminar con la guerra de la FARC, que amenaza las 5 bases militares en Colombia, pero además impide la operación limpia de la EA, que como todos ustedes saben, lleva la cocaína a Estados Unidos por vías legales. Esto sucede. Estas 3 cosas le hicieron. ¿Para qué? Para avanzar sobre los populismos de América Latina, según denominan ellos peyorativamente. Y este avance feroz, con políticas inhumanas y brutales, que avasallan no solamente los derechos, sino la dignidad del pueblo, lo están llevando adelante. Por eso quieren deslocalizar las empresas ensambladoras en Tierra del Fuego, en Ushuaia, porque quieren Ushuaia exclusivamente para la base militar. Por eso quieren sacar las empresas y los trabajadores, quieren mandarlos a su provincia, lo habrán escuchado todos, para instalar la base, para preservar los pasos interoceánicos, para explotar la Antártida. Por ahí anda Memoli, el país bicontinental que Perón soñaba ya en los años 50, presidente del Instituto Antártico Argentino hasta el 10 de diciembre. Esto acoplado a la mayor presencia militar de la OTAN en el Atlántico Sur, que es la base Malvinas, ofensiva. Ustedes saben que la base militar tiene 3 veces la población de los Kelper en Malvinas. Una base ofensiva que acaba de lanzar misiles, amedrentando nuevamente, fijando su posición. No es contra la Argentina. Ellos sueñan con la Argentina como base de despegue y de defensa de sus intereses. Y nosotros, retomando el viejo sueño americano de la patria grande, de esos filósofos, de esos hacedores, de Irigoyen, de Perón, pero también de los caudillos federales que no querían que le roben, como Facundo Famatina, por eso se pelea con Rivadavia, de esos caudillos que pelearon sin pedir nada, por esa Latinoamérica de Felipe Varela que lo recuperamos nosotros, por esa Bolivia que recuperamos a través de Juana Zurduy, por esos pueblos originarios que recuperamos con el generalato de Andrés Guacuraí Artigas, conocido como Andresito. Esta vivencia de la historia no solamente nos demuestra que no hay grieta, sino que hay ideología, la mirada, desde dónde nos paramos, desde dónde miramos el mundo, desde dónde miramos las cosas, qué privilegiamos a la hora de ejecutar desde el Estado. Y ejecutar desde el Estado, compañeros, es ejecutar un marco de justicia social, soberanía política e independencia económica. Y les termino con esto. A los cachivaches que andan hablando de la seguridad jurídica, nosotros los peronistas les respondemos: la única seguridad jurídica que conocemos es el interés común del pueblo argentino, porque eso es lo que nos enseñó nuestra lucha, nuestra